Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo Mano a Mano en Un Gallo para Esculapio. En esta oportunidad vamos a estar charlando con un amigo de la casa ya, alguien a quien cada vez que habla le prestamos mucha atención y a quien consideramos mucho, un dirigente de los más reconocidos de la izquierda a nivel nacional, Cristian Castillo. Cristian, bienvenido a Un Gallo para Esculapio, gracias por tu tiempo, por estar acá. Hace poquito tengo la suerte de pertenecer a un grupo de amigos donde hablan de cosas muy serias y a veces se ponen a hablar de política también. Y hay un debate en torno a nuestra época del surgimiento de estas nuevas derechas o estos nuevos movimientos y las características que tienen. Surge mucha diferencia en torno a si se trata de movimientos que tienden al fascismo o que tienen expresiones fascistas. ¿Cómo entendés esta época y cómo crees que se representa en la Argentina con el surgimiento de Javier Milei y la Libertad Avanza? Bueno, da para un seminario todo, vamos a tratar de decir algunas cosas. A ver, estamos en un mundo muy inestable, tumultuoso, y que dentro de eso se caracteriza por un incremento de las tensiones geopolíticas, económicas, sociales, que marcan un antes y un después muy diferente respecto de lo que había en la hegemonía del neoliberalismo, la globalización, etc. Un poco es la crisis de 2008 lo que frena eso. Y a partir de ahí vos tenés más polarización política, con fenómenos nuevos de derecha, fenómenos también que surgen de izquierda, mucha resistencia social, y la competencia entre Estados Unidos y China como un elemento que marca parte del mundo que nos toca hoy vivir. Y dentro de eso, el incremento, como te decía, tensiones geopolíticas que a veces se expresan en luchas militares, ¿no? La guerra de Ucrania que no termina, el genocidio que estamos viendo en Palestina, digo, uno de los puntos para mí más nodales que hay que señalar ahora y donde hay que reforzar la movilización y toda una gran campaña para frenar esta atrocidad que se está desatando sobre la población en Gaza. Hay que golpear la indiferencia de quienes dicen a mí no me toca, bueno, pasa ahí lejos, no, esto es la avanzada de la contrarrevolución en el mundo está hoy en Gaza y creo que hay que hacer todos los esfuerzos por enfrentarlo. Y en ese plano es que se inscribe la derechización de la derecha, ¿no? Que se ha dado de distintas formas, a veces con el copamiento de los partidos tradicionales, el caso de Trump en Estados Unidos copando el Partido Republicano, a veces con otras formaciones, algunas nuevas, otras que se readecúan. El partido de, Le Pen le cambió el nombre, Marine Le Pen, al partido, se peleó con su padre, Meloni era una y ahora es otra, pero que se mantienen dentro de los marcos de las democracias capitalistas que les toca gobernar, aunque con un creciente autoritarismo, concentración del poder, represión, un clima persecutorio para determinados sectores, los inmigrantes en los Estados Unidos, por ejemplo, y ligado a eso, outsiders que aparecen en algunos casos, como fue el caso argentino con Milei, ¿no? Hasta ahora no hemos visto que esos fenómenos de extrema derecha, donde hay muchos fachos ahí dentro, hayan construido regímenes directamente fascistas. Pueden ir hacia ahí, pueden ir, pero son fenómenos muy diversos. Tampoco, por ejemplo, Bolsonaro tenía todos los números y no llegó a ir hasta ahí. Claro, no se desarrolló. No llegó a ir hasta ahí. Perdió las elecciones, ahora está viendo si cae preso o no por intentar no entregar el poder, no pudo hacerlo, pese a que tenía la mitad del gabinete eran militares. La mitad del gabinete de Bolsonaro, ¿no? Y no se animó. O sea, no pudo concretar su plan. Pero bueno, esto no es que uno dice, no hay todavía un régimen fascista para tranquilizar. No, al revés, a ver, la extrema derecha está avanzando en distintos países del mundo y lo que hay es que enfrentarla. O sea, pero
Pero creo que va generando también fuerzas de reacción a eso, ¿no? Sí, digo, ¿cómo ves la izquierda enfrentándose a esas posiciones que surgen muchas veces dentro del régimen? Digo, Milei creo que es expresión de eso, sus posiciones y buena parte de sus seguidores tienen posiciones, digo, el antiperonismo, el anticuquismo que le surge a sus seguidores. ¿Cómo responde la izquierda a esa situación? Digo, para ellos es lo mismo un peronista que un trotskista. Sí, depende, porque Milei tiene mucho peronista dentro. Sí. Entonces, trotskista no tiene. Peronista de Scioli en adelante tiene un montón. Vos ves las listas de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, están llenos de experonistas, tipos que hasta hace algunos meses posteaban por ahí a favor. Bueno, uno de los candidatos era Kicillof, el gran cuadro que hay en la Argentina, ahí lo tenés, y muchas cabezas, ¿no? Y el propio Pareja, el armador de las listas de La Libertad Avanza, hasta el 2019 por lo menos yo he visto posteos, Cristina, todo bien, y bueno, Scioli como emblema de eso. Con la izquierda no, la izquierda son los zurdos, van a correr, creo que ellos tienen ubicado que nosotros somos los que explicamos que la desigualdad que ellos defienden no es un resultado de la naturaleza, ni de gente más capaz, que por su mérito está ahí donde está, sino producto de relaciones sociales que se basan en la explotación de los capitalistas y a los trabajadores. Y eso es lo que les molesta. Que nosotros no naturalizamos este sistema, lo atacamos, más allá de que después le ponen el mote a veces de que todo lo que interviene un poco públicamente en el mercado, a veces lo llaman zurdo, hasta dónde llega. Pero saben dónde meterse y que somos su enemigo estratégico. Y bueno, eso lo tenemos claro. Ahora, Milei atacando tanto a los zurdos y mucha gente enojándose con Milei también puede llevar a que mucha gente diga, bueno, entonces los zurdos. Si este es el individualismo más duro que hay, bueno, al revés, lo que él ataca, el colectivismo, la idea de lo colectivo, de la lucha en común, de la propiedad colectiva sobre la propiedad que tienen muy poquitos, la gran propiedad de los medios de producción, bueno, también puede volverse una idea más popular, ¿no? ¿Hay una posibilidad de volver a algunos grandes relatos, es decir, a que el programa empiece a estar vigente o empalmando con la situación? Digo, hace muy poco era difícil discutir la cuestión de nacionalizar la banca, por ejemplo. Y hoy, frente al programa que lleva adelante el gobierno, decir, bueno, vamos a vaciar el Estado, reventemos todo, quizá el programa de la izquierda empiece a estar más a la orden del día. Yo creo que sí, porque hay muchos temas, digamos. A ver, ¿qué hacer con el trabajo? Bueno, que planteamos que hay que reducir la jornada laboral sin afectar el salario para crear nuevos puestos de trabajo, y eso tenemos el cálculo hecho, que si lo aplicás en las 12.000 principales empresas del país, podés crear 1.200.000 puestos de trabajo. Esa es una discusión que planteamos nosotros, frente al otro panorama que es cada vez trabajo más informal, sin ningún derecho o bajo diversas formas de precarización, que es el único empleo que crean ellos. Y te van liquidando los puestos de trabajo que hay con aguinaldo, con vacaciones, etcétera, ¡tum!, fuera. Ahora, si querés laburar, monotributista o directamente no te registro. Bueno, ese es el modelo de ellos, frente a un modelo de laburo sin derecho, un modelo de reducir la jornada laboral, es el que ofrecemos y creo que es una salida muy importante. O el sometimiento del FMI. A ver, acá hay un hilo en nuestro país que es haberte sometido al Fondo Monetario. Lo trajo Macri en el 2018, trajo una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, donde Trump le favoreció para tomar esa deuda para tratar de que reelija, ni así lo logró, y después el gobierno peronista lo aceptó. O sea, el gobierno de Alberto Fernández, que había dicho que no, que la deuda no sé qué, nos vendió, o les vendió a una parte de la población, nosotros lo enfrentamos, de que este iba a ser un buen acuerdo, que Cristalina Georgieva era buena, que era amiga del Papa, y no fue así, y fue lo que decíamos que iba a pasar. Y ahí tuvo muchas complicidades ese acuerdo, porque, por ejemplo, la fuerza de Juan Grabois tenía 3 diputados en ese entonces, y uno de ellos era clave en la comisión de presupuestos. Si él no firmaba el dictamen, no tenían la mayoría. Y
se corrió, lo reemplazan por otro diputado, sale la mayoría y después se abstiene, ¿no? Itai Hackman. Y bueno, y ese acuerdo fue ruinoso. Y después Milei hace lo mismo, sigue con el FMI le da más guita y es hunde al país. Entonces, la idea de que la deuda es una estafa, hoy es infinitamente más popular de lo que era. De lo que era hace un tiempo. En ese sentido te digo de temas que vos decís del programa. Hoy la idea que el FMI no, es algo ayudar. que claro, no te viene a ayudar, sino que te viene a someter, yo creo que está extendidísima en la población, ¿no? O por ejemplo, digo, la valoración de todo lo público frente al ataque de Milei, la salud pública con el Garrahan como emblema, o que los jubilados no pueden ser siempre la variable de ajuste, ¿no? Claro. Si vos ves hasta en los votantes de Milei, hay ciertos temas que no son populares. No es popular que los jubilados sean la variable de ajuste o pagarle tan poco a los médicos y a todo el sistema de salud, o la discapacidad, ajustarla hasta el final. Esos son temas que se han empezado ahora a colar en el Congreso, pero porque la calle los ha puesto, ¿no?, como temas de agenda. Claro, hay una sensibilidad ahí. Vos decías esta cuestión de las condiciones que se le está ofreciendo de vida a la clase obrera, que vienen con más precarización, etcétera. ¿Crees que históricamente ha perdido posiciones la clase obrera? Digo, la entrega de los convenios colectivos de trabajo viene pasando sin demasiado ruido. La reforma laboral de hecho está, porque las condiciones de la juventud de trabajo no saben lo que es un convenio colectivo de trabajo, un contrato. ¿Ha perdido posiciones históricas? Bueno, en cuanto a sus condiciones materiales de vida, sin ninguna duda. En cuanto a su potencialidad de afectar el poder de las clases dominantes, no. O sea, por eso según como lo veamos, porque la clase trabajadora, aún fragmentada, dispersa, precarizada, tiene un enorme poder de fuego cuando reconoce que tiene ese poder de fuego. Entonces, justamente se trata de organizar lo que está desorganizado y de unir lo que el capital trata de dividir. Y ahí hay mucha responsabilidad en que eso no ocurra, porque bueno, las conducciones sindicales miran para otro lado, mientras a los pibes les sacan todos los derechos. Entonces después el discurso de defensa de los derechos te dicen cuáles, y Milei trabajó sobre eso. Claro. Pero ahora está el fenómeno de que los pibes que dijeron, bueno, a ver si con este salgo de la mala, no salen de la mala, sino que están peor. Entonces vos tenés una generalización del pluriempleo en muchos sectores. O sea, donde la fuerza de trabajo se paga por debajo de su valor. Vos con tu jornada de trabajo habitual no cubrís tu costo de reproducción. Y entonces tenés que hacer otra cosa. Llegás de la fábrica y tenés que pensar qué hago. Sí, vender algo. Voy a vender algo los fines de semana a la feria del barrio, o hago unas horas de Uber, o pedaleo y hago Rappi. Algo más tengo que hacer porque no me alcanza. Y eso se va generalizando. Entonces se te extiende tu jornada laboral, tenés pluriempleo, y tu vida se vuelve peor de lo que era. Y esa es la realidad que mucha gente está sintiendo. Incluso, digo, muchos que votaron a Milei y primero dicen, bueno, voy a hacer más, y después empiezan a ver que están peor. Entonces, yo creo que ahí hay conclusiones para sacar en ese sentido. O sea, hay que tratar de unir los distintos sectores de la clase trabajadora en sus reivindicaciones, en sus luchas, y yo creo que la demanda de la reducción de la jornada laboral puede ser algo que unifique, ¿no? El interés común de los que están siendo explotados en la fábrica de ser menos, y los que no están con posibilidad de trabajo con derechos, efectivamente tenerlo. Digo, aparte de esta cuestión de la jornada laboral, ¿qué piensa hoy la izquierda para dirigirse a esos sectores que, digo, de hecho están sufriendo esas condiciones, pero que, no sé si coincidís, una parte de la izquierda también perdió posiciones? Digo, hoy ya es difícil ver a los dirigentes del Subte en su momento, de Terrabuzzi, de PepsiCo, de Kraft, estando en la escena de la discusión política. ¿Cómo empalma hoy la organización de la izquierda con esos sectores que quizá a veces ni siquiera están en las fábricas? Bueno, por eso, pero separemos. En las fábricas, los sectores combativos mantienen posiciones y han incrementado en varios lugares. De los conflictos actuales y también de la persistencia de una oposición a los dirigentes burocráticos en algunos gremios que son emblemáticos. Después el tema es, efectivamente, no es sencillo el fenómeno que hay por abajo de los que no están organizados por fuera de lo que los sindicatos tendrían que hacer, ¿no? Claro. Porque
es obvio, una central sindical tendría que decir derechos para todos, ¿no? E ir en contra del discurso de que vos vas a estar mejor si le sacamos derechos al que todavía los tiene, que es el discurso de la derecha, ¿no? El discurso de la derecha es la culpa de que vos no tengas un empleo formal, es que este otro tiene derechos. Bien. Que le saquen derecho a ese y bueno, y después eso no se dio. ¿Qué es lo que decían en la ley bases? Pero bueno, ya eso se mostró que no es así, que estamos todos peor, no que los que estaban peor mejoraron algo. O sea, ahí si hubiese posibilidad de un movimiento conjunto. Yo creo que a lo mejor esa forma de emerger no es necesariamente por una cuestión reivindicativa inmediata, sino más ideológico-política. Eso creo que es algo que está abierto. ¿Cómo se expresa esa juventud explotada, oprimida? De muchas maneras. Por ejemplo, las jóvenes mujeres son más izquierda que los jóvenes varones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues distintas cuestiones, pero es un fenómeno mundial. Vos ves en el mundo, las mujeres jóvenes votan mucho más a la izquierda que los jóvenes varones. Los ¿Está jóvenes chequeado? varones, sí, en un montón de hay análisis ya de libros y tesis. En la Argentina, de hecho, hace poquito se dio con el proceso del feminismo. Y la reacción contra eso, para mí tuvo que ver la pandemia, cómo eso se procesaba. Los pibes en los colegios no tenían las pibas que le discutan en contra del machismo y eso favoreció por el discurso de Milei, que está en contra de toda ideología o todo planteo que cuestiona las desigualdades. Y después vamos a ver la creatividad que surge de los propios movimientos de lucha también, ¿no? Yo creo que si uno... A ver, estamos en un momento de transición política donde lo que estaba ya no está, pero todavía... O sea, ya no está como estaba antes, pero difícilmente se renueve tal como estaba. Milei apareció por derecha, bueno, algo va a aparecer por izquierda también. ¿Vos esperás que surja algo por izquierda? No tengo duda que algo va a surgir por izquierda y espero que ahí podamos, todo lo que hemos acumulado en este tiempo, de respeto político que nos hemos ganado por la coherencia, por estar donde hay que estar, por no transar, por haber planteado cosas que otros se callaban, por no haber especulado y dar la pelea desde un primer momento. Yo creo que eso es valorado y va a jugar un papel, ¿no? En perspectiva, tomando esto que decís, una parte de la izquierda ha logrado cierto prestigio y reconocimiento por su intervención en el Congreso, en las diferentes cámaras. ¿Lo pensás o lo piensa también el PTS en el sentido de acompañar esa intervención superestructural con estructuración en los lugares de trabajo? No, yo pienso que es también porque eso que hacemos en el Congreso lo hace nuestra militancia por abajo. O sea, cuando alentamos todas las movilizaciones contra la ley base, mientras nosotros hablamos ahí, estaban los compañeros en las asambleas, empujando, en cada una de las peleas que se dio contra Milei, están ahí. Entonces, yo creo que esa combinación de que no ven que no somos personas sueltas que estamos ahí, sino parte de un partido político, un movimiento de lucha, que se expresa en muchos lugares, o sea, no en todos con el mismo peso, con la misma importancia, pero sí en muchos. Por ejemplo, en el movimiento universitario, cuando fue la resistencia, yo puteaba en el Congreso y mis compañeros estaban en las universidades organizando las tomas, y surgió Lucas Bonfante como referente de ese movimiento de lucha a partir del papel en la pelea, y muchos otros compañeros. O ahora en el corte en la Panamericana el otro día de Georgalos, que reprimen. Bueno, estaban mis compañeros ahí alentándolo, organizándolo, peleándola, acompañando esa lucha de trabajadores de la alimentación por 5 despidos, pero resistiendo fuertemente, o la resistencia en seco, o entre los docentes. Bueno, yo creo que eso es importante y que es esa combinación de elementos, ¿no? Y es un aporte para pensar cómo superar la experiencia histórica del peronismo, donde algunos juegan a renovar eso y nosotros jugamos a ver si se supera por izquierda. Hubo en algún momento un pequeño debate, sobre todo de algunos dirigentes, entre ellos nosotros estuvimos charlando con Altamira, que planteaban cierta... concesión en el diálogo sobre todo del frente de izquierda con una parte del peronismo. ¿Cómo ves ese debate? ¿El frente de izquierda está pensando en discutir con una parte del peronismo que quizá esté desencantado o directamente no hay acuerdo? No, con el aparato político no, porque tienen otra línea. Con la base peronista sí, y nos reconoce muchísimo.
Yo en todo este tiempo de Milei me he cruzado con cantidad, y Miriam y Nico también, de peronistas que dicen, ojalá nuestros dirigentes estuviesen donde están ustedes. Creo que están más conformes con la pelea que hemos dado nosotros que con la que dieron sus propios dirigentes. Su referente. Y bueno, ese es un hecho. O sea, su base quería radicalizarse, sus dirigentes se estaban adaptando a Milei. Vos fíjate, todo un montón de diputados que entraron con masa contra Milei, terminaron votando con Milei. Hicieron bloques aparte del propio para votarle para mí, y algunos que están en el bloque de Unión por la Patria y sin embargo votan con Milei. O faltan a la sesión que tienen que faltar, o en este punto sí o no. Sus gobernadores. Y ahora van a ir todos juntos. Ahora leía que Jaldo está diciendo voy a unificar al peronismo. Jaldo, el gobernador de Tucumán, sí, que hizo todo para Milei. Jalil en Catamarca, todo para Milei. Y bueno, y ese es el futuro. ¿Se entiende? Digo, hay una reflexión ahí, porque un votante peronista tiene que preguntar, che, yo hice toda la campaña por Scioli y está de ministro de Milei. Claro. Ahí hay una gran contradicción. Hay un tema, ¿no? Está de ministro de Milei. Y nosotros le hicimos campaña a todos estos tipos, los metimos y se panquequearon. Cuader entró como senador por el Frente de Todos de Entre Ríos. No vino de Marte. No llegó de Marte al Senado. Y el tipo lo compraron, apareció con una bolsa de dólares. Entonces, que con ese personal político vamos a cambiar algo. Claro. ¿Cómo ves ahí, lo mencionaste en algún momento a Grabois, y en estos días incluso estuvo ahí en una pequeña discusión con Massa, planteando la posibilidad de romper directamente su participación? No, yo creo que él está negociando su cuota dentro del peronismo, y que el peronismo es lo que es estar reactualizando lo que hizo con el Frente de Todos, sin Alberto Fernández y metiendo a Guillermo Moreno. Que defiende a Netanyahu y a Trump, entre otras cosas. Entonces, está encantado con Villarruel. Y con Villarruel aparte. Sí, pero con Netanyahu. Tenés que defender eso, ¿no? Sí, ahí está en este momento. Fuerte. Y bueno, ese es el bloque que están haciendo, y donde, en realidad, si yo veo cómo gobiernan la provincia de Buenos Aires y veo los salarios de los docentes, ¿qué diferencia tenés con los otros distritos del país? Para peores, sos el tercero que pagás peores salarios. Miro la salud, horrible como están. 20.000 becarios con trabajo precario, que de los cuales creo que 2 o 3.000 nomás han pasado a planta permanente, que tomaron en la pandemia, que les habían prometido el pase a planta, te la debo. Los municipales, ¿cuánto cobran los municipales en la provincia de Buenos Aires? 300.000 pesos en algunos casos. 300.000 pesos. 400.000 pesos. Los municipios, que gobiernan ellos, no los gobierna otro. Entonces, o cómo interviene el Ministerio de Trabajo cuando hay conflictos obreros. Nada, no hace nada. Deja que las patronales corran. ¿Hay ahí algo que tiene que ver con una cuestión, quizá con una etapa histórica, donde el peronismo, en estas contradicciones que vos planteás, tiene personajes que votan todo lo que propone Milei, pero su base militante todavía sigue teniendo cierta expectativa? Yo creo que sí, que hay una parte de la base que en realidad lo que quiere es... primero quería pelear contra Milei, y sus dirigentes decían, no, bueno, se va a caer solo, no, esperemos, todavía no es tiempo. Y ese sector peleó. Yo me movilicé con un montón de bases peronistas bajo el gobierno de Milei. Y codo a codo, en las movilizaciones, en la lucha, yo, todos mis compañeros, etcétera. Con lo de Cristina pasó algo similar también, ¿no? Bueno, lo de Cristina, porque, a ver, nosotros que siempre fuimos sus adversarios políticos, que fuimos sus opositores cuando ella era gobierno, nos pronunciamos enseguida, porque era evidente que era un ataque antidemocrático, una justicia parcial, o sea, una injusticia, una persecución política. Frente a una persecución política, uno sale en contra, independientemente que sea a los propios o no. Y bueno, eso fue reconocido, porque otros no lo hacen. Claro. Digamos, eso que debería ser elemental, si hay persecución política, te opones a la persecución política, bueno, no se ve en otros lados. Y bueno, y eso fue reconocido, que nosotros no somos gorilas, o porque yo estoy en contra, de que la han proscripto en la tercera sección electoral. Tendría que tener el derecho de ser candidata y no lo tiene porque la sacaron. Ahora, muchos peronistas no querían hablar. Se callaban la boca, decían, no, hay antikirchnerismo en mi provincia. ¿Y a vos te parece? Bueno, hay gente que especula de esa manera, nosotros no, nosotros enseguida... ¿Cómo pensás el debate o el diálogo con esa base
que dice, bueno, mis dirigentes no están llevando a cabo una pelea más o menos seria. Yo creo que hay que, a ver, una conclusión más general es que, mira, hay una ilusión de que se puede dirigir al gran capital, a la clase dominante desde el Estado, un poco regular. Sí. Y no, mira, te mete preso. Claro. Con la clase dominante, aun cuando hagas reformas menores, como las que hizo el kirchnerismo, el capital, el gran capital quiere Milei, es lo que está detrás, o lo más parecido, o gente que no le altere el consenso que yo llamo de la EA, de la Asociación Empresaria Argentina. Y es lo que están tratando de remodelar. O sea, varias veces te preguntan, pero bueno, si no está Milei, ¿tiene otro plan? ¿Es el capital dominante, la clase dominante? Sí, tiene plan B, C, D, que es ahora estos gobernadores que se han abierto, o incluso un Axel Kicillof, que no creo que los moleste mucho cuando se abraza con la cúpula de la CGT. ¿Qué problema puede tener un gobernador que se abraza con la cúpula de la CGT? Tendrá el discursito un poco más, Keynes en vez de Rothbard, pero no es que te propones romper con eso. No es molesto, decís. Es muy molesto. Ahora, bueno, se iba a reunir la EA con Kicillof antes de la detención de Cristina. Iban a una reunión. A ver, creo que lo querían tantear, a ver si reorganizando el peronismo con él venía tranquilo, contenido. Y yo me parece que es hacia donde una parte quiere ir, ¿no? De la dirigencia peronista. Y su base quiere otra cosa. O al menos, no quiero generalizar, una parte importante de su base quiere otra cosa y quiere confrontar con el capital dominante. Y yo creo que la idea es, mirá, hay una experiencia que ustedes hicieron de que era, lo voy a regular del Estado, y esa experiencia no fructificó. Claro. Entonces, de lo que se trata es de tener conciencia que hay que confrontar con la clase dominante, y para eso tenés que ir construyendo una capacidad de movilización de la clase trabajadora, de los sectores populares, y que no hay salida si no es así, no es con alguien que votes y que te va a salvar, ¿no? Claro, digo, me detengo en esta parte porque vos mencionás como ese poder oculto de la burguesía en la Argentina, que es la que tiene los hilos y maneja el detrás de escena. Como movimiento la izquierda, ¿qué opone a esos grandes relatos de la burguesía de la Argentina que dice, bueno, yo quiero destrozar el Estado, pero sin embargo intentan seguir haciendo negocios con el Estado? ¿Qué se le opone? Porque también una parte de la juventud, los cripto bro, que son el fenómeno, no tiene otro relato que se le ofrezca. Bueno, lo primero, con el FMI no hay salida. Primer punto. Con el FMI no hay salida y eso implica construir una movilización en nuestro país y generar la solidaridad internacional para enfrentarlo y frenarlo. Y mira, cuando hay luchas colectivas que muestran el camino, el individualismo se supera. Cuando no tenés luchas colectivas, el individualismo es la salida que aflora de distintas maneras, ¿no? El criptobro que vos mencionás, el pibe que juega al casino online, el que va y se asocia a los narcos del barrio. Para mí el voto a Milei fue una más entre esas, la pego, mirá con y no la salida de la organización colectiva. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero ¿no es una especie de apuesta a los saltos en la conciencia, esperar y ver? No, esperar y ver no, porque eso implica proceso de lucha, de resistencia a organización. Cuando los pibes se organizaron y tomaron las facultades, no era esperar y ver, era tratar de estar ahí para organizarlos, para darle un canal, para que se coordinen, para que se exprese con movilización. Cuando lo haces en la defensa de la salud pública, cuando se organizan los residentes y vos tratás de dar un montón de peleas por decir, nosotros pero defendemos a los enfermeros también, los jubilados y jubiladas, cuando vas y estás todos los miércoles ahí acompañando y esa resistencia después tiene apoyos y obligó hasta la CGT a tener que marchar y hasta llamar un paro en apoyo ahí cuando estaban totalmente borrados, mientras reprimían todo. Entonces, es ir construyendo en la fuerza de resistencia real una idea de que la salida es colectiva y esa salida colectiva no es conciliar con el gran capital. Sí, hubo una entrevista, sí, yo creo que sí, espero que los que están escuchando también. Hubo una entrevista que tuviste con Fantino donde hablaste de la cuestión de la propiedad
de la tierra. Y generó mucho impacto porque quizá hace mucho tiempo que alguien no explicaba de manera tan clara qué hacer con la propiedad privada en la Argentina. Bueno, pero aparte, eso vos suponete que esa entrevista, linkeala al sábado pasado en La Rural, Ajá. a Milei diciendo, les bajo las retenciones al capital agrario, y el capital agrario aplaudiendo, los más grandes, los que estaban en La Rural, y a la vez aplaudiendo que veten un módico aumento a los jubilados y un módico aumento, mejora de las prestaciones al sector de la discapacidad. Pero si la respuesta entiende? es no hay Vos plata, mirá, claro, ¿cómo respondes a eso? Bueno, tiene la contradicción del gobierno, que se le cayó, que no es el problema que no hay plata, porque para sacarle las retenciones a uno hay plata, para darle a los jubilados y a la discapacidad no. Entonces, ahí quedó en evidencia la hipocresía del discurso del gobierno y todos los que lo siguen y lo vienen sosteniendo. O sea, hay plata para sacarle a los de abajo y darle a los de arriba. Entonces, vos fijate, cuando yo decía, ojo, miren que hay acá grandes productores y propietarios que tienen la mitad de todas las tierras en Argentina y que se quedan con la parte del león, claro, porque estás beneficiando a muy poca gente si yo tomo la población en general. Y bueno, ¿y por qué no hacer una discusión distinta donde puedas discutir qué se produce, cómo se produce, con qué objetivo, dónde van esos recursos? Sí, pero a Fantino le preocupaba, ¿no?, el papel. Claro, a Fantino le preocupaba eso, bueno, porque tiene propiedades agrarias claro, y también, y bueno, de familia, etcétera. Pertenece a esa, viene de ahí. Pero numerosamente no es tanto. O sea, y bueno, y vos tenés que plantear otra cosa, ¿no? Ponele, el INTA, viste que hasta la mesa de enlace lo defiende, pero tiene un sector, el INTA, que apoya la agricultura familiar, que es el 68% de todas las explotaciones agropecuarias en el país, o sea, casi 7 de cada 10, se dedican a la agricultura familiar. Es decir, los que producen la verdura y la fruta que consumimos. Sí, en Mar del Plata todo el cordón, bueno. En otros lugares crían cabra, etcétera, depende, es muy desigual. Las producciones regionales muchas veces. Producciones regionales. Bueno, en el conurbano bonaerense había una parte del INTA que se llamaba Experimental AMBA, que era el apoyo a esas explotaciones agropecuarias. Bueno, eso lo borraron. O sea, la parte del INTA que estaba dirigido a la agricultura familiar, populares, lo liquidaron. Sí, de un plumazo. Vos fijate, ¿no? Terrible. ¿Qué harías vos con esa parte? ¿Cómo resolvés esa situación? Bueno, eso hay muchos que están organizados también, ¿no? De ese sector. Bueno, pero vos tendrías que hacer muchas cosas porque eso tendría que tener apoyo, actuar cooperativamente, hacer cómo llega el alimento directamente. Bueno, distintas maneras tenés que verlo con las propias organizaciones, que es lo que requieren, porque ahí hay distintos niveles, ¿no? Hay parte de la agricultura familiar y parte que hay sistemas que son también muy explotadores, en los lugares donde se labura, muy terribles, que bueno, que ahí hay que discutir con todo, ¿no? Obviamente el blanqueo, los derechos laborales de todos los que están, el campo que no se ve, claro, o que no se quiere mostrar, bueno, y que está ahí presente, ¿no? Y bueno, y vos tenés que ir armando, pero hay cierto nivel de organización de esos sectores que la pelean, que se movilizan, que estaban ligados con muchos de los trabajadores del INTA que iban a apoyarlo, y eso era muy, muy positivo. Ahora, volviendo a lo de la propiedad que vos mencionás, mira, si nosotros no logramos convencer que los principales recursos estratégicos de la economía tienen que ser públicos para permitirnos planificar la economía en vez del desastre que es por la tiranía de los monopolios, bueno, no logramos dar esa idea de futuro. Y esa es parte de lo que tenemos que transmitir. Como la dictadura de los monopolios es tan brutal, te corren todo lo que no sea, todo para ellos y nada para el resto, bueno, eso también empieza a darse un poquito vuelta en el sentido, che, si lo hacemos distinto, si lo hacemos al revés. Y me parece que esa idea es parte de lo que tenemos que intentar transmitir. Frente a esa dictadura, ¿no?, del gran capital, ¿sigue vigente la idea de dictadura del proletariado? Bueno, conceptualmente lo que quería decir dictadura del proletariado era una democracia de los trabajadores. Se refería a qué clase domina, no a la forma política de una tiranía burocrática, un déspota. Jamás Marx pensó eso. Marx siempre pensó en una democracia de los trabajadores. Pero el término se empleaba en el sentido de qué clase tiene el poder, ¿no?
Y eso era la clase trabajadora teniendo el poder, y eso es totalmente actual. Para que esto cambie, el poder lo tienen que tener los laburantes. Conceptualmente, ¿no? Esa idea, ¿vos crees que está dentro de las posibilidades culturales de nuestra época? Sí, sí. Es que gobiernen los que hoy no tienen poder, que pasen a tenerlo. Es sencillo. Los que hoy no tienen el poder, que lo tengan. Y los que hoy tienen el poder, dejen de tenerlo, que son muy poquitos. O sea, que el poder esté en manos de la mayoría y no de la minoría. De la mayoría explotada y no de la minoría explotadores. Esa idea, yo creo que es una idea totalmente actual. Creo que, además, si no pasa eso, estamos liquidados, porque estamos viviendo un tiempo donde la amenaza a la existencia misma de la especie está presente como mucho tiempo antes no estaba. Claro. O sea, tenés la amenaza de que una guerra nuclear, de nuevo, como hubo en parte del siglo XX, y está ahí, y potencias nucleares que se enfrenten, es una posibilidad todos los días discutiendo, pasa, no pasa, si hace esto, responden o no. Pensá, Ucrania actuó bajo mandato de la OTAN, que tiene armamento nuclear. Rusia tiene armamento nuclear, estuvieron ahí. Israel tiene armamento nuclear, atacando Irán. Otros países estuvo ahí, ¿no? El bombardeo de Estados Unidos sobre Irán, que a las instalaciones nucleares, y es un anticipo de, ojo, mirá, esto de algo grande. Entonces, esa amenaza de que venga una guerra nuclear catastrófica y cómo quedemos, un nuevo virus como la pandemia, pero que no tengamos vacuna y que no lo frenemos, o una catástrofe climática. Esa idea de eso que puede pasar está muy ligado a la supervivencia de este sistema social, ¿no? Que vos no lo puedas revertir. Entonces, frente a eso, la necesidad de que hay que cambiar esto, que hay que hacer otra cosa, porque esto nos condena a un desastre, nos va a llevar más temprano que tarde, bueno, es algo que también en sectores que lo están pensando. Y esto que vos podías proyectar, a ver, vuelvo a algo que estábamos conversando al principio, vos ves las escenas en Gaza y ves pibes haciendo la cola para conseguir agua y que viene y el ejército israelí los mata, los ametralla. Y esto pasa día por medio. O ves que usan el hambre como crimen de guerra, como arma de guerra, para hacer que la población quiera irse de su territorio y hacer una limpieza étnica. Bueno, esto es brutal. Esas imágenes están moldeando también a una generación que dice que no. Y lo que aparentemente se impone por la fuerza, al revés, está produciendo el aislamiento más grande de Israel de toda su historia. En ese contexto que vos planteás, surgieron, como el caso de Milei, estos movimientos anticasta, cuestionando el régimen y todo lo demás. ¿Por qué la izquierda no tomó parte en ese discurso contra el régimen y logró, por ejemplo, construir una fuerza más amplia? Bueno, lo que pasa ¿No se vio en su momento o ellos aprovecharon? No, lo que pasa es que Milei tuvo un apoyo detrás, mediático, y que fue muy importante. A ver, Milei emerge en el 2021, ¿no? Sale diputado, saca el 16% en Cava. En esa misma elección, Alejandro Vilca saca el 23% en Jujuy. Miriam saca el 8% en la ciudad, Nico saca casi el 7% en la provincia. Pero bueno, no iba a Vilca a muchos programas de televisión, no porque nosotros no quisiéramos, sino claro, que había una intención de, bueno, fenómeno jujeño, listo. A Milei lo pusieron como si hubiera ganado la elección ya. Sí. Y lo pusieron 24 horas, todos los días, los 7 días de la semana, amplificado por las redes que ellos tenían control. Entonces, ese discurso le permitió avanzar, digamos, hacia la propia elección presidencial y además dándole una doble manija, que era que Macri le usaba para derechizar el debate, de Juntos por el Cambio, para poder polarizar. Y Massa lo empujaba para dividir los votos de la derecha con Juntos por el Cambio, y le terminó ganando Milei. Entonces, Milei mismo en esto ha sido honesto, en algunos reportajes y ha dicho, yo gané de carambola, ¿no? Yo se lo escuché en un par. Y es verdad, ganó de carambola, pero con un apoyo muy fuerte que iba en ese sentido. Y nosotros, cuando no hay movilización, y la realidad es que bajo el gobierno de Alberto no lo hubo al nivel de lo que se padecía. ¿Por qué? Porque los sindicatos peronistas te decían, no le voy a hacer huelga a mi gobierno. Claro. Y eso favoreció una salida por derecha. Ahora, no hay un dirigente... ¿Se entiende esto? Sí, ¿Se entiende esto? O sea, ahí nosotros teníamos una dificultad, porque el gobierno que se presentaba como progresista era el que estaba hambreando.
y no hubo un rebasamiento de eso. Hubo un cierto respeto también en ese contexto, Y estuvo, ¿no? Entonces, cuando no hay lucha y movilización, lo nuestro es más difícil de explicar, porque lo nuestro sin lucha y movilización no se puede materializar. Cuando la gente pelea es otra cosa. Por eso, yo creo, bajo Milei, hubo resistencia y eso es importante para verlo. Porque vos podés decir, mira, la resistencia está fragmentada, está dispersa, pero se resiste, se pelea, hay otros que están buscando otra cosa. Cuando eso no hay, y es más complicado. En cambio, a ellos es lo que les sirve, ¿no? El individualismo. Cuando no hay salida colectiva, la pasividad favorece que el individualismo o salidas individualistas sean lo que primen, ¿no? A mí lo que me llama la atención, y quizá me interesa también pensarlo, es que una figura como la de Milei, que surge, se fortalece puteando, insultando, degradando la discusión política, no tuvo una contraparte de un dirigente de la izquierda, por ejemplo. Y es que lo que pasa es que el fenómeno es otro. O sea, hay algunos que pensaban, che, yo hablo como Milei y entonces voy a llegar. No. Porque tus ideas no pueden ser habladas como Milei. Yo no puedo degradar al que tengo al lado cuando lo que quiero es una sociedad fraterna. Yo quiero una sociedad fraterna, no a alguien que transmitirle la idea que te insulto y digo malas palabras. Si te puteo, te convenzo. Y eso hay una parte que cree que es así, que si habla con malas palabras como Milei le va a ir bien. Y no es así. Milei entra porque trabaja, insisto, sobre el individualismo, trabajó sobre una estafa, que era voy a ajustar a la casta y no te voy a ajustar a vos. Él no dijo voy a hacer una campaña para ajustar a los jubilados, o para que el joven o para que tenga que trabajar más horas que antes. No, él te trabajó sobre una idea, yo voy a estabilizar, voy a liquidar la inflación, voy a ajustar la casta, y tus salarios van a subir como pedo de uso. Tus salarios en dólares van a volar. Van a volar, y dijo, los salarios van a subir como pedo de uso. Y no es así. Entonces hubo una estafa de Milei que una parte de la población compró. Eso es así. Nosotros intentamos no estafar y hablamos claro. Eso te lleva a que el que está en busca de estafadores no nos mire, pero al revés, pero vas forjando una coherencia y un lugar que cuando la disposición a cuestionar esto esté, bueno, es el mérito de lo que vos construís. O sea, vos estás sembrando algo para cuando haya disposición a cuestionar el statu quo. Yo eso no lo puedo, diga lo que haga, hay momentos en que la población está más conservadora, o busca salidas conservadoras, o dentro del statu quo. Bueno, el problema es tener acumulado algo cuando las cosas se quieren cambiar. No sé si encontrás alguna, quizá te va a parecer raro, pero hay cierta representación o imitación estética de estos sectores de la derecha, organizar un festival como La Derecha Fest, tener La Derecha Diario. Hay una imitación del sistema de medios de la izquierda en algunos casos. Sí, y decir abiertamente que organizan un festival de la derecha. Los socialistas, los comunistas, ¿por qué no contraponen a ese discurso? Bueno, no. Ellos han explícitamente afanado de donde nosotros habíamos tenido la iniciativa y sido vanguardia, que era en un medio de comunicación digital, la Izquierda Diario, ellos largaron La Derecha Diario, que solo es un medio que sostiene mediáticamente, o sea, financieramente. No como un medio de militancia como el que hemos generado nosotros, que es un medio muy, muy importante hoy en el sistema de medios digitales que hay y muy seguido. Y que en eso hemos tenido un cierto nivel de innovación en el uso de las redes sociales. Porque hay una cosa que es el del poder económico, me refiero al que va en contra del poder económico, ¿no? Sí, que vos no tenés la capacidad de diseñarte los algoritmos para que vean tus cosas, como tienen ellos, o para favorecer tus cosas, no. Los nuestros van por afuera y en ese marco, dentro del sistema político, son bastante altos, en cuanto a nivel de llegada, de penetración, de moldeo de ideología, y bueno, y ellos después hacen con pocas cosas, le dan mucha proyección. Esa fiesta no fue nadie. Claro. Si yo lo tengo que mirar. Fue el presidente de la nación. No fue nadie, pero te lo proyecto, te lo pasa a TN. Bueno, ellos cuentan con eso. Ahora, nosotros hemos afirmado una identidad de izquierda que es importante, que va desde el nombre del frente que tenemos, y la izquierda es una realidad en la política argentina, y es la izquierda anticapitalista, cosa que no había antes. Vos, cuando Cristina llega a su primer reelección, decía, a mi izquierda está solo la pared,
Y ahí surgió el FIT, y ahora nadie te dice a la izquierda del peronismo está la pared. Te dice, no, está a la izquierda. Es minoritaria, pero está a la izquierda. Es un actor de la vida política nacional. Y bueno, eso fue una conquista de estos años, dándola, peleando, porque toda una parte de gente que se decía izquierda fue fagocitada por el peronismo. Se lo chupó el peronismo. Lo que faltaba, que estaba afuera, se lo terminó de chupar con Alberto Fernández. Entró todo al frente de todo. Entró ahí el PCR, entró Grabois. La fuerza de Grabois, gran parte de sus militantes, vienen de la llamada izquierda independiente. Claro. Que no estuvo con Cristina. Estaba relativamente opositora a Cristina. Pero se fue adecuando y terminó ahí. Y hoy es un ala dentro del movimiento peronista. Un ala más que juega ahí. Que discute, se pelea, está, ¿no? Pero dentro del movimiento peronista, que no ve otra salida alternativa. Y queriendo construir algo que supere al peronismo por izquierda y con una política anticapitalista, estamos nosotros y no hay nadie más. Esa es la realidad del espacio político. Entonces, ahora, vos necesitás también algo del movimiento objetivo, por decirlo de alguna manera. Que la gente busque esa radicalidad, ¿no? Claro. De ir hacia, yo creo que hay elementos de eso en la realidad, que no es que no, hay ciertos elementos de eso, y hay un posicionamiento que me parece que tiene el mérito de haberse hecho en contra de la corriente, ¿no? Porque a Milei también, no olvidemos, las redes de ultraderecha internacionales lo bancaron también. Le dieron parte del know-how, ¿no? La internacional reaccionaria con la que él está ligado, Bannon, y todo un sector del movimiento de Trump, el MAGA, que juega y que lo apoyó y lo sostuvo. Sí, financia. ¿No? Lo financian, Bolsonaro, toda esa relación. Bueno, nosotros jugamos sin eso. Jugamos, de hecho, en contra del poder económico, en contra muchas veces de la proscripción de los canales de televisión. Sí, no los de derecha y los peronistas. O sea, a Miriam no la pueden ignorar. Claro. Por ejemplo, a Miriam no la pueden ignorar. Entonces, va. Pero el resto, en los canales peronistas, bajo Milei es el momento que menos nos han invitado. Bajo Milei. Bajo Macri no era así. Bajo Macri yo iba a Crónica mucho y a TN y a C5N mucho. Y ahora no. Y ahora prácticamente no. Y no era diputado nacional. Y ahora, te digo mi caso. Siendo diputado tenés menos participación. Mucho menos. Mucho menos. Déjame invitar a los que están escuchando, si llegaron hasta acá, a que se suscriban al canal. Si quieren colaborar con nosotros pueden hacerlo enviando su aporte a ungallo.mdp. De esa manera nos ayudan a seguir subsistiendo en este contexto y también para seguir ofreciendo estos espacios. Chipi, con esto un poco también te despido, pero me gustaría pensar cortito, ¿cómo ves este escenario electoral? Digo, va a haber muchísima quizá discusión, pero hay cierto desencanto que se viene viendo en la baja de la participación en las elecciones. ¿Crees que ahí hay un elemento para tener en cuenta? Digo, en el 2001 sucedió eso de que la población no fue a votar. No, en el 2001 fue más que fue a votar y votaba un salamín o votaba en blanco. El voto impugnado y en blanco fue el gran fenómeno más que el no voto. Ahora es gente que no va a votar. Ahora, dentro de eso vamos a tener que esperar en realidad octubre para hacer bien el análisis, porque en las locales hay mucha gente que ni se entera que hubo elecciones. Y vos te va a pasar en la provincia de Buenos Aires que hay mucha gente que no sabe que se va a votar el 7 de septiembre y si sabe, no entiende que va a votar. Claro. A ver, ¿quién sabe en Mar del Plata que tiene que votar en algo que se llama quinta sección electoral? Muy poca gente. Muy poquita gente, creo que ni los que son candidatos de las listas. Te puede explicar, vos le decís, ¿qué es la quinta sección electoral? Y no tiene la menor idea. Digo, la quinta, la tercera, la cuarta, sí, así lo que sea. En toda la provincia. Nadie entiende lo que va a votar. O sea, esto de desdoblar la elección de Axel Kicillof es una especulación de que, teniendo el aparato de la mayoría de las intendencias, sobre 135 tiene 80 y pico, 2/3, el peronismo, le va a servir eso para ganar una elección de poca votación. ¿Hay alguna ¿no? parte del peronismo que está jugando a usar estas elecciones como una especie de paso? No sé si una de paso, pero es esta idea de que el poder de los intendentes, mirá, esto estamos nosotros. Y yo llevo a la gente igual a votar, aunque muchos otros no vayan. Y eso es lo que están pensando. Es una elección para que no vote mucha gente, donde, insisto, mucha gente no sabe ni qué se va a votar ni nada, entonces no va a tener idea quiénes son los candidatos.
porque además ninguna sección electoral tiene un sistema de medios para reportear o para hacer un debate. Suponete que vos querés hacer un debate de la quinta sección electoral. Imposible. ¿Qué medio tenés que llegue a todos los municipios de la quinta sección electoral? Tenés medios marplatenses, podés hacer un debate a concejales, podés hacer un debate en la quinta, pero para Mar del Plata. Los medios de Tandil siguen a los medios de Tandil, van a hacer un debate de concejales y otro de la quinta, pero no tenés un debate que te unifique. O en la tercera sección, Matanza, con Berisso y Ensenada, que está en el sistema mediático de La Plata. Entonces, esta elección es una elección para que la gente, no sé, vaya a votar porque la lleva el aparato o la boleta o la persona que conocen. Nosotros tuvimos que poner 2 candidatos conocidos en las 2 principales secciones para ver si el conocimiento nos compensa que no podemos tener acceso a publicidad gratuita, a medios, etc. Eso va Nico del Caño en la tercera y Romina del Plan en la primera, que son las 2 más grandes. 2 candidatos que han sido diputados nacionales, parte de fórmula en la provincia. Bueno, pero es una elección muy difícil. Ahora, la de octubre, ahí vamos a ver hasta dónde se da la baja de participación o no, y analizar mejor el fenómeno, me parece a mí. Así que la de octubre es más seria. Yo creo que ahí en octubre la gente sabe que hay elecciones. Claro. Y entonces ahí por lo menos una parte de la desafección es distinta. La ciudad de Buenos Aires también estuvo mal interpretada porque te da menos porcentaje porque se hizo obligatorio el padrón de extranjeros, donde siempre vota una proporción menor, y entonces si vos lo sacás, el porcentaje te sube como 10, 12 puntos. Es sustancial. Y ahora lo que sí hubo, una baja de votantes de Milei en la zona sur de la ciudad que no fue a votar. Y que yo creo que eso se va a repetir, se va a repetir en conurbano, pues me parece que ahí hay una parte de votantes de Milei que no va a ir a votar, y quizá otra parte que va a votar otra cosa. Que está decepcionado de Milei, que uno se lo encuentra en distintos lugares. No masivo, pero que eso existe. Y el gobierno hizo una apuesta muy rara, que es candidatos desconocidos. Salvo en la primera, que está Valenzuela, o acá en la quinta, que lo lleva a Montenegro, que tiene cierto nivel de conocimiento regional. Después son candidatos y candidatas desconocidas, y con un desconocido en la tercera sección. Es raro, es la apuesta que cualquier cosa que diga La Libertad Avanza va a hacer. Vamos a ver ¿Crees que la izquierda puede obtener buenos resultados en estas elecciones? Mirá, es una elección complicada. Vamos a hacer todo lo posible. Porque, como te decía, nosotros tenemos algo bueno que son nuestros referentes, nuestras compañeras y compañeros, que cuando se los puede ver, están, nosotros subimos. ¿Y el peronismo crees que puede salir fortalecido de este proceso? Mira, fortalecido no va a salir. Puede ganar, pero eso no va a hacer que sale fortalecido. Porque no es que va a concitar la adhesión popular. Puede que el aparato de los intendentes puede ser eficaz, puede llegar a hacerlo, no lo descarto. Pero eso no significa que va a salir bien. Claro. Con referente, con la gente entusiasmada, viendo dónde va. O sea, puede crear ilusiones ópticas también. Hay una ausencia también en el peronismo de referentes. Generalmente está muy centralizado en Cristina y en algunos otros, pero... Desde ya. No. Es que, ¿qué tienen para ofrecer? ¿Qué tienen para ofrecer? Massa. ¿Qué más? ¿Qué tienen para ofrecer? Massa. Acordate lo que le viene diciendo Grabois a Massa. Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué proyecto de país tienen distinto? Profundamente. Bueno, no hubiesen hecho los despidos en el Estado, probablemente. ¿Volvemos al son lo mismo? No, lo mismo no son, porque tienen otra alianza de gobierno. Pero no se quieren pelear con el poder económico. Ahí está la clave. Ese es el núcleo, no se quieren pelear con el poder económico. A ver, tuvieron la oportunidad con Alberto. Tuvieron una gran oportunidad. Vicentín fue un símbolo para mucha gente, ¿no? Del propio peronismo. De la tibieza de ese sector del Vicentín peronismo. Y la deuda. Y no se pelearon por la deuda. Y el sector que no lo votó dijo, no voy a hacer que caiga el gobierno, lo mantengo, no peleo para que no se apruebe. Digo, yo no estoy de acuerdo. Claro. Bueno, tibieza. Entonces, eso es evidente que no sirvió. O sea, no es que la base peronista hace un buen balance de esa experiencia. De esa intervención, claro. Entonces, es un tema. Yo por eso creo que hay un fenómeno en la base peronista que no olvídate de la elección esta, para mí va a ser una ilusión de ilusiones ópticas, la provincial, porque van a pesar posiblemente los aparatos, etcétera, salvo que tengamos sorpresas, muchas veces hay,
como fue Milei una sorpresa en su momento. Pero el debate es pero yo creo lo que que se está proceso desarrollando. el proceso sigue, ¿no? Y yo veo que nosotros a veces no nos damos cuenta de lo que son ciertas conquistas que tenemos de la izquierda. Entonces, te doy ejemplos en las mediciones. De los 5 dirigentes de la oposición con mejor imagen positiva, entre muy buena y buena, están Miriam y Nico. Eso es algo. Muchísimo. Jamás la izquierda revolucionaria, trotska, anticapitalista, tenía ese nivel de incidencia en ganar el respeto sobre la base de gente que te puede votar o no te puede votar. Pero que te reconoce. Te reconoce un montón. Claro. Pero te reconoce un montón. Y bueno, y que podés mostrar esa coherencia. Y que no está, y que te ven que vos peleás por tus principios. Entonces, hay una lógica de, no, hay que hacer otra cosa, oportunismo, todo. Está bien, pero eso no está saliendo, no estaría saliendo bien. No te garpa. Y bueno, hay sistemas de construcciones, porque, a ver, yo creo que el mismo que le dolió lo de Cristina y que la fue a ver y que la tiene como su referente y todo, cuando empieza a pensar dice, che, pero a Scioli lo puso Cristina, Alberto lo puso Cristina, Massa lo puso Cristina, Insaurralde lo puso Cristina. Algún problema hay. Algún problema hay con lo que decide, con las decisiones políticas que toma, dónde nos lleva. Y bueno. Sin embargo, sigue siendo la conducción la referencia. Menos que antes. Menos que antes. Sí. Yo creo que tiene ese el problema para cerrar, que dice algo y hay otro que. Y hay alguien que le responde. Pero yo creo que la renovación es por derecha que está intentando. Para mí, Axel es una renovación por derecha. No porque Cristina esté muy a la izquierda, sino porque por eso se abraza con la CGT. Se abraza con los dirigentes de la CGT. Escuchame, ese es el futuro, el movimiento del futuro, y te abrazás con Andrés Rodríguez y Daer, cuando están en el Consejo de Mayo transando todo. Ese es el futuro, el gran movimiento. Los intendentes, o sea, el sector más conservador del aparato peronista, que son los intendentes más la burocracia de la CGT, ¿eso es tu principal base de apoyo? Debería haber algo de tensión ahí. Sí, un ruido hay cuando juega ahí. O que la gran novedad es Guillermo Moreno, que traes. Esa es la gran novedad que trajiste. Como viste el mercado de pases de los equipos que te dicen, yo soy de Newell's. Traje una figura. Trajimos al Pipa Benedetto ahora. Bueno, nos agarramos todos los hinchas a la cabeza y decimos, a lo mejor sale bien, porque qué sé yo, pero viste, es como eso. O sea, ¿qué ofreces? Pero bueno, pero no es un problema de dirigentes personales ni nada, sino de una apuesta de un proyecto político de conjunto. O sea, cuando vos jugás con un determinado personal político, donde vos decís, y si puedo construir con gente que no sé si está conmigo, se va a Milei. Bueno, no. Te convierte en una fuerza endeble. ¿Y qué voluntad podés tener de pelear? Es carrerista, gente carrerista que hace carrera político-profesional, casta. Digamos, casta. Entonces vino Outsider, dijo la casta, la pegó, dijo una parte de la verdad, tomó algo que hay, fue para ocultar al poder económico, porque atacó a los políticos y oculta al poder económico, esa fue parte de su discurso, la clave. Pero bueno, eso también choca, no tiene un límite, está haciendo un país que lo está haciendo mierda. Y lo que es interesante es que Milei no ganó un voto de los que no sacó. Claro, quedó ahí. Quedó ahí. O sea, estamos discutiendo cuánto puede perder Milei. No cuánto puede avanzar. O sea, él avanza sobre el PRO, sobre lo que lo votó en el balotaje, cuánto pierde lo que votó en el balotaje, no cómo avanzó. Entonces ahí los que lo votaron en contra aspiran a otra cosa. Quizá la novedad en el marco electoral es haber construido en distritos donde no estaba la Libertad Avanza, pero es a costa de agarrar la estructura de una parte de la UCR en algunos lugares y lo que quedó del PRO. Esa es la novedad. Esa es la novedad, y construyendo en la provincia con una parte que viene del peronismo, que viene de tipos que vienen del peronismo, que es lo que han chupado, a partir de darle cargos en el Estado. La mitad de los candidatos, leí el otro día, no hice yo la investigación, de Milei o son funcionarios públicos o trabajan en el Estado. La mitad. La Libertad se nutre de la casta. Se nutre de la casta, claro, se nutre un montón de la casta. Claro. Entonces, eso también hay gente que lo ve, jubilados que votaron. Mira, porque bueno, uno entiende, las jubilaciones que no son la mínima,
en el gobierno de Alberto cayeron más del 50%. Entonces, bueno, vos entendés por qué cayó. Claro. ¿Entendés? Entonces, se entiende. Ahora, ese que se enojó y votó a Milei, hoy Milei también lo está sacudiendo. Está haciendo lo mismo. Entonces, bueno, hay que pensar. Yo creo que hemos, en el curso de una situación complicada, difícil, de un mundo complejo, porque todavía no hemos visto muchas rebeliones, muchos levantamientos, pero ninguno que logre avanzar y decir, che, acá los trabajadores tomaron el poder y empezaron a cambiar el mundo, como sí pasó en el siglo XX. O sea, no hemos visto eso, que daría una señal de simpatía en todos lados. Un poco de aire. Yo creo que acá tenemos un nivel de acumulación que es muy importante, y que a veces no nos damos cuenta. Digamos, por los límites no nos damos cuenta de lo que hemos acumulado. Y yo creo que eso que hemos acumulado, a partir del proceso de Milei, se ha valorizado mucho. O sea, si vos ves estos 18 meses que hemos tenido, un poquito más, 20 meses casi de gobierno de Milei, bueno, nosotros hemos estado ahí en todos lados, peleándola. Sí, se han convertido en referencia. Desde el primer día. Y eso no lo puede negar nadie. Entonces, frente a las defecciones del resto, esto yo creo que tiene un mérito importante. Como decía Perón, no es que nosotros seamos buenos, que sí, los otros son muy malos. No, pero creo que algo bueno también hacemos. No, y después tenemos que ver cómo se den los fenómenos. Nosotros, el PTS, hemos discutido que hacia los sindicatos combativos y todo, si se abre la discusión sobre hacer un partido de trabajadores, hay que ver cómo se dan los fenómenos políticos. Todavía no está muy claro. Yo creo que hay una etapa aún de transición, pero que eso no lo descarto para nada, que en Argentina el peronismo pensar ahora en la construcción va de un junto, partido de trabajadores. puede surgir un partido de trabajadores de ya, que muchos dirigentes sindicales independientes hoy digan, bueno, esto no va, hay que largarnos. Bueno, ¿Y a quién incluís dentro de esa idea de partido de trabajadores? A quienes se lo planteen hacer. No es que hay grandes ya interlocutores que uno pueda pensar, pero es una posibilidad que puede surgir. O sea, todavía hay una ilusión en el peronismo, pero mirá lo que se pegaron con moco, tuvieron que cortar la luz para hacer la lista. Si yo lo miro fríamente y digo, tuvieron que cortar la luz, inventar un corte de luz en La Plata para poder hacer una lista, ¿y qué surge después de eso? Termina el día de la elección y se van a estar matando de vuelta. Por liderazgo no, o sea, están tribalizados. De hecho, ¿no? después de las elecciones en Capital, parecía que había una idea de, bueno, viene la unidad con lo de las elecciones y lo de Cristina, y duró 2 semanas. Pero, pero además la unidad que están haciendo, yo te digo, a ver, vos sos peronista tucumano, estuviste militando contra Jaldo todo este tiempo, y ahora te dicen, no, la lista es la unidad, con Jaldo. Con Jaldo. O en Catamarca, sí, con Jalil. O en Salta, que con Sáenz. Fuerte. ¿Vas ahí? Sí, para esa base militante que por ahí es un poquito más crítica. Es un tema. Es un tema. O Grabois, que ahora habló y todo, y después termina yendo tercero en la lista, cuarto. Y todo eso era para ir ahí. Para conseguir lugar. Chipi, te quiero agradecer por tu tiempo, por haber venido a compartir este momento con nosotros, y como siempre, las puertas abiertas de Un Gallo para Esculapio para vos, y está invitado también el resto del partido a que se dé una vuelta. Dale, cómo no, muchas gracias. Amigas, amigos, estamos por acá. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si no lo hicieron, suscríbanse al canal y compartan esto que estamos haciendo. Un saludo.